México. Le damos la bienvenida a la moderadora de esta mesa, Lupita Chávez, quien nos guiará en esta administración de la organización. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Naomi. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo a los ponentes de esta tarde. Nos acompaña Superbarrio Gómez, el doctor, bienvenido Superbarrio, el doctor Eduardo Reynoso y Pamela Pino, y Ana Isabel Gómez. Bienvenidas. Como ustedes saben, el proceso de elaboración del Plan General de Desarrollo es un momento muy importante para nuestra ciudad y para las y los capitalinos, no solo para las generaciones presentes, sino también para las futuras. El Plan General de Desarrollo será el mapa que nos guíe la actividad gubernamental en los próximos 20 años de esta entidad. Por ello es indispensable que todas y todos hagamos un esfuerzo para tomar conciencia de nuestra situación actual e imaginarnos la ciudad que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. De esta forma podremos plantear objetivos realistas a corto, mediano y largo plazo, así como estrategias, líneas de acción y medidas concretas que debemos de llevar a cabo para llegar a esa imagen de ciudad que queremos disfrutar en los próximos 20 años. Es evidente que esta tarea no concierne exclusivamente al gobierno o solo a unos cuantos expertos. Se trata de un proceso de definición trascendente que exige la participación del pueblo de nuestra capital. En octubre pasado, el Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva, quien encabeza esta tarea a nivel entidad, presentó un proyecto de plan general de desarrollo que contiene ya un primer ejercicio de imagen de la ciudad con un enfoque de derechos desde una perspectiva social y comunitaria. Estos documentos los pueden ya consultar en la página oficial del gobierno de la ciudad. Ahora es momento que la ciudadanía retroalimente este ejercicio para enriquecer este importante instrumento que marcará el camino de nuestro desarrollo en las próximas 2 décadas. Es por eso que todas las dependencias de la administración pública estamos haciendo diversos ejercicios de consulta y participación ciudadana para construir un consenso con la sociedad sobre el rumbo que debe de tomar las políticas públicas que pondremos en marcha. Hoy es turno de la Secretaría de Vivienda que inicia este ejercicio con 4 foros relacionados con la vivienda, entendiendo a esta como un derecho y no como una mercancía, no solo como el inmueble donde pasamos el tiempo, sino también como el hábitat donde nos desenvolvemos. Este día comenzamos con el tema resiliencia, mejoramiento y gestión de riesgos en la vivienda, donde abordaremos el tema de la protección civil en relación con las viviendas. Como sabemos, en la ciudad estamos expuestos a fenómenos como lluvias atípicas, sismos, sequías y a otros riesgos derivados de la situación de la infraestructura, de servicios y de circunstancias de carácter social. Estar prevenidos frente a estos y otros riesgos es tarea de todas y de todos. De eso reflexionaremos conjuntamente en este espacio. Para ello, vamos a darle la palabra a nuestros ponentes, quienes harán uso de ella hasta por 10 minutos. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas y comentarios y finalmente realizaremos una pequeña actividad participativa. Por mi parte, tendré la tarea de moderar este foro para conceder el uso de la palabra a cada participante y también para vigilar que se ajusten
al tiempo previsto, por lo que les pido su colaboración y su paciencia. Estoy segura que este foro será muy fructífero y contribuirá sin duda a la construcción de la ciudad que soñamos tener. Vamos a darle la palabra a nuestro primer ponente, que tras los sismos del 85 nace un personaje que acompañaría y representaría la lucha por el derecho a la vivienda, y a lo largo de 4 décadas la ha representado y sigue representando la resistencia y el derecho a una vivienda adecuada para todos. Un símbolo de activismo en la capital. Sin lugar a dudas ha sido, y así será, y seguirá siendo, el defensor de los inquilinos pobres, del azote de los caseros voraces y de las autoridades corruptas. Le damos la palabra hasta por 10 minutos a Superbarrio Gómez. Adelante, Superbarrio. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Siempre es muy pinche empezar. Estaba pensando que fuera el último, pero bueno. Ustedes saben que cuando se habla de resiliencia, o se entiende de 800 maneras. Yo la entiendo como un luchador rudo, al que le ponen una madrina y en 5 minutos está listo para que le pongan la otra. Es decir, esa capacidad de reponerse a una serie de acontecimientos graves que dañan, que afectan muchas zonas, vidas, etcétera, etcétera. A propósito de luchadores, mañana se cumplen 42 años de la muerte del santo, el enmascarado de plata. Que esté en todas las glorias. Hice un rollito, dispensen ustedes. La ciudad vive y crece en medio de todos los riesgos. Yo digo, es una ciudad tan grandota y tan chillona que nos la pasamos viviendo eternamente en condiciones de alta vulnerabilidad. Hay un dato que dice que en la ciudad se atienden todos los días 650 eventos que requieren de la intervención de diversas autoridades. Solo los bomberos atienden 100 y en temporada de lluvias más de 200, todos los días. Por ejemplo, las inundaciones causadas por las lluvias el año pasado fueron consideradas con niveles históricos de precipitación. Los riesgos hidrometeorológicos son cada vez más frecuentes. Eso que antes llamábamos lluvias atípicas, pues ya son más típicas que los sopes y las quesadillas. Son cada vez más frecuentes en zonas donde antes no ocurría con tal dimensión, y en zonas donde se hacen presentes cada año, ahora provocan mayores estragos. El cambio climático, dicen algunos. De los riesgos geológicos se han ubicado geográficamente 3 zonas, siendo la parte norponiente, es decir, todo el corredor norte-poniente de Azcapotzalco hasta el oriente Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, etcétera, etcétera, están asentados en suelos arcillosos que hacen ese tipo de suelo que los riesgos de los sismos se incrementen dadas estas condiciones del subsuelo. Por otra parte, la ciudad está asentada en fallas geológicas ubicadas también en el surponiente, y con la intensa extracción de agua del subsuelo se provocan grietas y hundimientos diferenciales con serios daños a las viviendas ubicadas en estos asentamientos. Esto quedó registrado en el terremoto de 2017. Si ustedes hacen un análisis de la vivienda más afectada en aquel terremoto, se van a dar cuenta de qué
estamos hablando. ¿Sabían ustedes que la ciudad tiene un sistema de alerta temprana? Sí, creo que todos lo saben. Esto es un radar meteorológico que avisa o que informa o reporta cuando menos con 15 minutos de plazo las lluvias que van a caer, las bajas temperaturas. ¿Sí han visto que para Milpalta el día de hoy va a haber semáforo amarillo porque la temperatura, sí, pues, esa madre es el asunto este de la alerta temprana, que también reporta ondas de calor, también reporta vientos fuertes, y como instrumento para prevenir, pues es uno de los accesorios que debemos ir teniendo de manera más cotidiana, acceso a la información que emite este sistema de alerta temprana. En atención a las emergencias, lo que les comentaba, en la Ciudad de México se presentan 650 eventos, los bomberos acuden a 100 casos de incendio todos los días, las fugas de gas están de moda, ahorita truena por todos pinches lados, en temporadas de lluvias los bomberos brindan hasta 200 servicios en los que intervienen en tareas de auxilio y de rescate. El llamado programa provisional del gobierno de la Ciudad de México, entiendo que este programa general de desarrollo ya va como en su etapa 12 o 15, no sé cuál sea esta, pero cada rato hay un nuevo proyecto provisional. Establece en su capítulo de ciudad resiliente, previsora y protectora ante los riesgos y desastres, que es una atención que hace la Secretaría de Protección Civil, establece una serie de estrategias con la intención de evitar nuevos riesgos, mitigar los riesgos existentes, reducir la vulnerabilidad y fomentar una cultura de prevención y autoprotección de los desastres. En el caso de la vivienda, solo una de estas estrategias menciona impulsar un programa interinstitucional para la verificación de las instalaciones de gas en la vivienda. Creo que el tema de la vivienda es mucho más allá de las instalaciones que se tengan del servicio de gas. En la idea de pensar en políticas públicas, y aquí quiero decir pensar, una cosa son las políticas públicas y otra cosa son las políticas de gobierno, que no necesariamente son públicas. Las necesidades indispensables, como actualizar de manera continua el atlas de riesgo, y que esta actualización sea más específica cuando se habla de los barrios, las colonias, las unidades habitacionales y los pueblos, para que este atlas de riesgo sea una herramienta de prevención al alcance de la comunidad y que sirva para convocar a las ya establecidas y llamadas brigadas comunitarias para la prevención del riesgo de desastres y protección civil en cada colonia. Recuerden que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Si estas brigadas comunitarias tuvieran la información del atlas, las actividades preventivas, un registro de los riesgos que se corren en el entorno, creo que se podían evitar, mitigar o prever una serie de acontecimientos que puedan resultar fatales. Por ejemplo, en materias de vivienda, estas brigadas comunitarias harían una revisión de las condiciones de seguridad estructural de las viviendas, de las condiciones sanitarias, de salubridad, de las instalaciones y de los servicios. Esta acción comunitaria de revisión de todas las viviendas de su entorno harían que estas propuestas de atención de las viviendas detectadas que requieren de un mejoramiento
puedan ser presentadas al programa de mejoramiento de vivienda que tiene el Instituto de Vivienda para su atención. Viviendas en condiciones de precariedad, viviendas en condiciones de hacinamiento, de humedad, de riesgos, etcétera, etcétera, y que por esa misma condición y que por esa sola condición requieren una intervención de mejoramiento. Y que no sea el criterio de que es que no es propietario o es que no sé qué, los que los tengan viviendo o nos tengan viviendo en condiciones no adecuadas para el disfrute de la vivienda y de las familias. La atención de mejoramiento de la vivienda la deciden las condiciones que ésta tenga, es decir, precariedad, hacinamiento, lo que les había mencionado, y que junto a esta acción de atención a familias que son por lo regular de altos niveles de pobreza, haya de manera paralela una acción de regularización de la propiedad, de la posesión que tengan estas viviendas, pero que el requisito sea la situación que la misma vivienda establece. Disculpar, ya me lo trae. Miles de viviendas están asentadas sobre suelo en condiciones de riesgo, laderas, fallas geológicas, grietas, cavernas, etc. En la parte norte de la ciudad, en la Sierra de Guadalupe, en el sur, en las alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa, Magdalena, Río Largo, etc., requieren de sistemas constructivos propios de cada zona. Estabilización de taludes, de laderas, muros de contención, losas de cimentación, etcétera, etcétera, que ayuden a mitigar los riesgos, para que las acciones de sismos, las acciones de hundimientos, las acciones de grietas que siguen estando vivas y activas, pueda la vivienda y la construcción que se haga poder atender y resistir esos movimientos que son permanentes. ¿Es posible crear, y acá les pregunto, un atlas de riesgo de vivienda? Es sin duda polémico, porque a nadie le gusta que le digan que habita en zonas de riesgo o zonas de muy alto riesgo, porque también ha resultado complicado saber convivir con el riesgo. Todos sabemos de que acá tiembla y tiembla y tiembla, y que nos hemos estado preparando para convivir con el riesgo, pero nunca nos vamos a acabar de convencer para tener esta convivencia. Pero de igual manera, se presentan propuestas respecto a las acciones de reubicación de población en zonas de muy alto riesgo, en donde no hay manera de intervenir produciendo una vivienda que al cabo de algunas semanas o meses va a volver a resentir los daños que ya presentaba antes de que se pudiera intervenir en estos asentamientos, y que tengan como fin ajustes que vayan a traducirse al reglamento de construcciones para incluir reformas que tengan como sustento la experiencia que por más de 25 años han desarrollado arquitectos, ingenieros, asesores técnicos del programa de mejoramiento de vivienda. Creo que hay que escucharlos porque tienen mucho que decir en cuestión de resiliencia y mitigación de riesgos. Como están todos enterados, termino con esto: las explosiones, los flamazos por acumulación de gas se han incrementado a la ciudad. En el programa de mejoramiento de vivienda del Instituto, durante la visita domiciliaria, se revisan las instalaciones para que en su caso se atiendan las necesidades que resulten de la solicitud y la atención para el mejoramiento de estas viviendas. Finalmente, para que el Programa General de Desarrollo no sea... Me acuerdo que cuando el gobierno priista anunciaba su Programa General de Desarrollo, nosotros salíamos a Marcha a los Pinos a decir:
el plan de desarrollo es puro pinche rollo, ¿no? Y era una consigna para decir que esos planes pues eran ficción y eran cosa obligada por la norma, por la ley, que dice que los gobiernos tienen que presentar sus programas, pero al final era nada más cumplir con un requisito. Si este programa no se convierte en una herramienta que esté en manos de los habitantes, que lo vigilen, que lo apliquen, que lo evalúen, que lo modifiquen en sus objetivos y estrategias, este programa, como los demás, con la ausencia del pueblo y de los habitantes, no va a poder servir de mucho al desarrollo comunitario al que estamos aspirando. Cuando tengamos esa facultad de ser considerados, de intervenir y de que el programa general de desarrollo que vaya a aprobarse sea el esfuerzo de toda una comunidad activa, pensando en su ciudad, pensando en mantenerla viva, con políticas de resiliencia que puedan ayudar a mitigar todos los riesgos que todos los días vivimos en la ciudad. Y hay una serie de propuestas más en torno a las acciones de mejoramiento de vivienda que me gustaría entregar a nuestra compañera Lupita como parte de esta intervención, y muchas gracias. Muchas gracias a Superbarrio Gómez. Vamos con nuestro segundo ponente, el doctor Eduardo Reynoso Angulo. Es investigador civil, ingeniero civil con doctorado, es investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, miembro del CNI desde 1996, ha participado en más de 30 proyectos de investigación, ha dirigido más de 40 tesis de temas relacionados con ingeniería sísmica estructural y de riesgos naturales. Uno de sus trabajos sobre el suelo de la Ciudad de México ganó en 1999 el premio al mejor artículo del año de la revista Spectra. Adelante, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de compartir algo de lo que hemos estado haciendo en la universidad y con otros colegas. Yo me dedico, bueno, de lo que voy a hablar es de terremotos, porque yo estaba terminando la carrera de ingeniería civil cuando ocurrió el sismo del 85, y pues como notarán eso me marcó de por vida, ¿no? Llevo más de 40 años en el tema de tiempo completo, y yo como veo la ciudad en los siguientes años, yo veo una ciudad en donde en los siguientes temblores no se van a caer los edificios. Me preguntarán si eso es posible. Sí, sí es posible. Les voy a comentar cosas que han estado pasando y que ciertamente nos involucran a todos, todos tenemos que estar participando en eso. Hoy en día, pues todos, muchos de nosotros lo hemos vivido, pero vemos cómo un sismo como el del 2017, del 85, pues acaba vidas, acaba con familias, y eso pues es, en sí mismo es terrible. Pero también trae muchas pérdidas económicas, que también termina con patrimonios, termina con esfuerzos por una hipoteca que al final pues ya no funcionó la hipoteca por distintas razones. Entonces sí es un terreno en la parte de la seguridad sísmica que lo vamos a necesitar unos cuantos instantes. Fuera de eso vamos a vivir una ciudad tranquila, pero nos vamos a arrepentir si no hacemos bien las cosas en unos instantes que están los terremotos. Vivimos en un país muy sísmico. Yo les aseguro por tantos años de dedicarme a esto que en ningún lugar en el mundo se sienten tanto los temblores como en la Ciudad de México. Tenemos muchísimos temblores, cada 3 años hay un sismo, sentimos, no es que haya, porque los sismos ocurren lejos, pero aquí nos llegan y se amplifican, como ya sabemos, en el lago, aquí donde estamos se amplifica mucho. Yo cuando era chico nos decían, no, es que es una gelatina, no pasa nada. No, sí pasa, o sea, se amplifica muchísimo, es el mejor ejemplo del mundo de cómo se amplifica un terremoto, porque a nadie se le ha ocurrido construir una ciudad sobre un lago. La verdad es que eso históricamente puede ser muy bonito lo que quieran, pero no es una buena decisión desde el punto de vista de ingeniería ni de arquitectura. Ya estamos aquí nos tocó vivir, vamos a hacerlo lo mejor posible y en eso estamos. Pero entonces, pensando en la resiliencia de las familias que han sufrido
las pérdidas de los terremotos, sí tenemos que hacer mucho, ¿no? Y yo creo que sí podemos lograr muchas cosas ante estos sismos que ocurren muy frecuentemente, ¿no? Cada 30 años tenemos un terremoto muy importante, en promedio, ¿no? Ninguna otra ciudad del mundo tiene eso. Entonces, bueno, hay que echarle ganas a eso. ¿Cómo tenemos hoy nuestra vivienda? Pues tenemos más de 2 millones de edificios, algunos muy buenos, otros no tanto. Tenemos edificios viejos, eso no es malo, si están bien mantenidos, pero uno de los problemas que está ocurriendo con los edificios viejos en la Ciudad de México es que tantos temblores que duran tanto tiempo acaban por dañar el edificio. O sea, puede ser que no lo veamos, pero después de tantos años el concreto, el acero va cediendo, ¿no? Eso es un comportamiento natural. Imagínense un concreto de hace 50 años, las varillas que se usaban hace 50 años. No se necesita ser ingeniero ni arquitecto para entender que esos materiales pues ya están muy gastados, ¿no? Y viene un temblor y ahí está 2 minutos el edificio de un lado a otro tratando de liberar energía, pues sí la libera, pero se puede acabar cansando. Pero la parte más grave de un edificio viejo es que, los arquitectos lo saben bien, es que deja de ser funcional. Entonces los cuartos son muy chicos, muy oscuros, entonces empiezo a abrir ventanas hacia la calle, hacia la colindancia, no importa. Empiezo a quitar muros para ampliar el cuarto, para ampliar la cocina. ¿Y eso qué significa? Quitar la resistencia sísmica. Muchísimos casos de edificios que se han caído es porque les han quitado muros. No creo que eso lo sepan ustedes, pero eso es un problema social muy grave, es una gran irresponsabilidad quitar muros. Podríamos mostrarle fotos de edificios que se cayeron en el 17 y también en el 85, que 10 años antes toda la planta baja tenía muros. Se los quitaron para poner estacionamiento y la farmacia y no sé qué. Eso no lo hizo el gobierno, no lo hizo ninguna administración que odiemos, lo hizo la gente que vivía ahí. O sea, nosotros mismos provocamos esas cosas y es ahí donde tenemos que ser conscientes y también que la autoridad esté revisando ese tipo de cosas. Pero en sí el ser viejo no es malo. Cualquier edificio construido después del 85 yo les puedo asegurar que está bien, porque se ha hecho con buenos reglamentos, con buena ingeniería, con buena arquitectura. No nos debería de preocupar. Hay alguno que otro que ha fallado, entonces en esos casos pues sí hay que revisar qué pasó, pero en general debemos estar tranquilos de que las cosas en los últimos años se han estado haciendo bien, tenemos buenas normas. La Secretaría de Obras ha trabajado bastante bien en estar actualizando las normas. Las normas en la Ciudad de México son a nivel mundial muy competentes, muy buenas. Claro que falta que siempre se cumplan, ¿no? También ahí no puede haber autoridad que esté todo el tiempo revisando todos los proyectos. Debe haber, y hay una buena corresponsabilidad de parte de los desarrolladores, de los constructores, de los dueños, de los que van a comprar, etcétera. Entonces, mientras eso pase, vamos a tener edificios seguros de lo que se va construyendo. Ahora, con los edificios viejos, lo que se hizo en el 2017, que la autoridad dijo, a ver, este edificio de 5 pisos, si quieren vamos a tirarlo y construyan uno de 8. Eso me parece que es muy buena idea, desconozco los aspectos financieros, pero yo creo que habría que hacerlo para muchos edificios que ahí están, que son viejos, que hay que tirarlos porque son muy feos y se pueden caer en un sismo. Entonces mejor vamos a reconstruir un edificio dándole a los dueños del predio, de los departamentos, la ventaja de que no les cueste, ¿no? ¿Cómo no les cuesta? Pues aumentando el número de pisos. Eso no, desde el punto de vista técnico de ingeniería, no representa ningún reto, es algo que se puede hacer perfectamente y vamos renovando el parque de edificios de la ciudad de una manera pues razonable que debe de ser, ¿no? Así es en todas las ciudades del mundo. La autoconstrucción yo creo que en México es bastante buena, no hay que bajar la guardia. En general se habla muy mal de la autoconstrucción, yo opino que es bastante buena. Los maestros, ¿no? Que así les decimos, los maestros albañiles, le saben bastante a la construcción sismo resistente, claro, máximo 3 pisos, ¿no? Algo así. Entonces en ese sentido tampoco me preocupa. Sí creo que debemos de certificar edificios en 2 sentidos. Uno, certificar que no haya habido alteraciones en la estructura.
¿no? Eso lo hemos estado viendo con la Secretaría de Protección Civil. Es un tema complejo, pero bueno, a ver, si yo llego a un edificio y les digo, oigan, tenemos como autoridad, ¿no? Tenemos que pasar a ver si están todavía todos los muros originales, y alguien se niega, híjole, pues un foco rojo ahí, ¿no? Porque quiere decir que se han habido alteraciones que ponen en riesgo no solo al que hizo la alteración, que seguramente no es consciente de que está poniendo en riesgo el edificio, pero a todos los demás del edificio. Y también por cosas que vamos aprendiendo de la ingeniería sísmica, de lo que pasa en el mundo, también de lo que pasa en otras partes del mundo aprendemos. Y es bueno ir certificando que los edificios no tengan cierto tipo de defectos y que vayan teniendo mejoras que pueden no siempre ser muy caras. Por último, sí quisiera insistir mucho que la resiliencia va de la mano del dinero. O sea, yo he escuchado muchos funcionarios que dicen, ojalá hubiera tenido más dinero para atender la emergencia, para la reconstrucción, para muchas cosas. Y ese dinero puede venir mucho del seguro. Y hay muchas maneras de asegurar la ciudad, no necesariamente decirle a la gente, asegura tu edificio, asegura tu casa. Hay esquemas que se pueden trabajar entre la autoridad, el sector asegurador, la academia, empresas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, que por ejemplo toda la ciudad esté asegurada, ¿no? Y pues viene un terremoto y pues hay un seguro, tal vez no un seguro para pagar todo el edificio, pero sí para algunas cosas, ¿no? Y entonces ya yo puedo también asegurarme como un extra para otro tipo de cosas. Y la verdad es que también incluiría en el seguro las explosiones, porque pues, estamos viendo cada vez más explosiones que tengo entendido que acaban siendo pagadas por fondos de la ciudad, que son fondos de todos. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, nuestra siguiente ponente, arquitecta, paisajista y economista, con más de 18 años de experiencia en el diseño, implementación de políticas públicas para el desarrollo urbano ambiental y la gestión comunitaria. Ha sido liderado proyectos comunitarios en espacios públicos y coordinando equipos interinstitucionales para programas públicos y privados. Se especializó en articular la planeación territorial con el enfoque ambiental, la innovación social y la justicia urbana para la formulación de instrumentos normativos y desarrollo social de comunidades vulnerables. Pamela Pino, adelante. Ok, muchísimas gracias. Pues ya que decir después de los ponentazos que me precedieron, ¿no? Pero pues más que nada quisiera en primer lugar agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Veo muchos ciudadanos interesados, veo expertos interesados, caras familiares, caras conocidas, y pues eso también anima mucho, porque pues finalmente denota, ¿no? que tienen el tiempo, se tienen la disposición, las ganas de participar, y eso creo que nutre muchísimo este tipo de foros, porque finalmente venimos aquí con la intención o con las ganas de opinar y de transformar esta ciudad, ¿no? Porque finalmente, como ya bien mencionaban los ponentes que me antecedieron, esta ciudad es de todos, y esta ciudad la tenemos que transformar todos, y esta ciudad tiene que interesarnos, y tenemos todos que estar presentes, y tenemos todos que ir contribuyendo para pues, lograr estos avances, estos cambios que nos gustaría que hiciéramos, ¿no? Pues finalmente vengo yo con una tarea muy particular. Vengo en nombre del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva a presentarles de manera muy general lo que es el Plan General de Desarrollo. Me voy a enfocar un poco más a explicarles esos temas, porque pues el Plan General de Desarrollo más que nada es un documento articulador que busca responder una pregunta profunda, pero a la vez sencilla, digamos. ¿Cómo queremos que sea la Ciudad de México en los próximos 20 años? A lo mejor cada quien puede hacer un ejercicio de introspección y más o menos tener una visión o una idea de cómo le gustaría ver a esta ciudad finalmente en la casa de todos.
A lo mejor no, a lo mejor es algo tan abstracto que les puedo preguntar esto de, no, pues no sé cómo quiero ver la ciudad, no me la imagino, o a lo mejor en 20 años ni siquiera me imagino, ni siquiera sé qué voy a estar haciendo el próximo año, cómo me voy a estar imaginando, dónde voy a estar en 20 años, o cómo es la ciudad que quiero en estos 20 años, pero pues finalmente detrás de esta pregunta que yo les hice, nos denota que no es un plan para una sola administración, en primer lugar, ni para un solo gobierno. Se trata de hacer un proyecto, una hoja de ruta a largo plazo. Nos ayuda a que las decisiones que se tomen hoy sobre resiliencia, sobre cambio climático, sobre vivienda, sobre transporte, sobre todos los componentes que integran esta megalópolis, no sean improvisadas, tengan cierto sentido, sepamos hacia dónde queremos dirigirla. Justamente como yo les comentaba, nos toca al Instituto de Planeación una tarea monumental, una tarea un tanto complicada. Somos un instituto de reciente creación, somos descentralizados en realidad del gobierno, es decir, no somos como tal al 100% un ente público, pero tenemos esta autonomía técnica que nos ayuda a conjugar una gran parte de expertos que nos sentamos y vislumbramos más o menos un proyecto de ciudad, un proyecto justamente, porque nosotros somos expertos de escritorio, no de territorio. Entonces, por eso estamos presentando justamente en estos foros, en estos lugares, reuniendo a grandes expertos para recabar todas las opiniones que podamos, ciudadanos, expertos de muchísimos sectores, y lograr construir este plan de ciudad que queremos para nosotros y para todos. Pues sí tenemos una tarea un poco monumental, pero muy bonita, la verdad, como que ser los arquitectos justamente de esta visión e irla encaminando nos llena de mucho gusto, porque no conozco una persona en el instituto, quizás un comentario personal, que no sienta esta pasión o este gusto por querer hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, la vivienda, que es el tema que nos trae aquí en este foro, para que se entienda un poco más cómo está estructurado, tenemos 22 líneas de transformación. Para que se entienda mejor, son como grandes temas prioritarios en lo que se engloban justamente en este proyecto de Plan General de Desarrollo. Una de ellas, que es la línea 15, es la proveedora de vivienda sostenible y adecuada. Ok, a lo mejor el título no nos dice mucho, a lo mejor nos dice un ideal, a lo mejor nos dice un ideal técnico, pero es un eje importante, se nos hace muy importante, porque justamente la vivienda no es solo un techo. No, la vivienda no es nada más 4 paredes y un techo y ahí me resguardo, sino es el lugar donde dormimos, cuidamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, atendemos a personas mayores, trabajamos desde casa y pues sí, finalmente hablando del tema de riesgos, es el primer lugar donde vamos y nos protegemos de cualquier amenaza, ¿no? Cuando en el PGD, cuando hablamos de vivienda adecuada, hablamos de, para hacérselos un poco más coloquial, digamos, pues si llueve fuerte, no queremos que se nos mete el agua, ¿no? Si hay un sismo, pues no quisiéramos que esa vivienda tuviera grietas, ¿no? O no nos aguantara el impacto y ocurriera alguna desgracia. Queremos también que tengan los servicios mínimos básicos, ¿no? Necesarios, que muchas veces hay muchísimas viviendas que se está trabajando y que aún no se logra tener, que no tienen agua, que no tienen drenaje, que no tienen electricidad. Muchos de nosotros ya lo vemos inconcebible, ¿no? Es que no podríamos llevar nuestras actividades cotidianas sin estos servicios básicos, pero hay muchísimas personas que todavía no los tienen. Y pues finalmente que también esté cerca del transporte, de nuestra escuela, de nuestros centros de salud, de muchos servicios, ¿no? Esto es lo que en general, digamos, se engloba en este proyecto del Programa General de Desarrollo. En ese sentido, la línea de vivienda busca, entre muchísimas otras cosas, mejorar las viviendas que ya existen, no solo construir nuevas. La línea de vivienda no se trata de proveer nuevas viviendas, sino qué pasa con todas estas viviendas en las que ya habitamos. ¿Tienen las condiciones adecuadas? ¿No tienen las condiciones adecuadas? ¿O cómo es más que nada que estamos habitando en estos momentos? Reducir el hacinamiento, y justamente con reducir el hacinamiento también cómo reducimos
estas cuestiones de riesgo que tienen que ver con nuestra vivienda. Y pues también en cierto sentido apoyar a las familias para que puedan mejorar su vivienda de forma segura, poco a poco y sin poner en riesgo su patrimonio, es decir, que tengan a lo mejor cierto acompañamiento técnico. Aquí ya identifiqué un buen experto, que tengan ciertos criterios de seguridad para que justamente esta vivienda sea nuestro primer resguardo ante este riesgo. Si hablamos ya más en específico de lo que tiene que ver la vivienda, la resiliencia y la gestión del riesgo, cuando hablamos de resiliencia, ya no voy a repetir lo que entendemos, que es esta capacidad de recuperarnos frente a estos problemas o emergencias. En la vida diaria, pues, la vivienda es nuestro resguardo, como les comentaba. Nos importa que haya estos fenómenos hidrometeorológicos porque cada vez son más frecuentes ante el cambio climático. Entonces, si nuestro primer refugio, nuestra vivienda no es el adecuado, es ahí donde empezamos a tener estas carencias de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una casa de lámina, pues puede justamente que sea muy caliente en la mañana y muy fría en la noche, lo cual no nos provee estas características mínimas de habitabilidad que necesitamos las personas para desarrollar adecuadamente las actividades que les comentaba. Pero pues más allá de esto, este eje de vivienda, la verdad es muy complicado hablarles de un eje de vivienda porque todos los ejes se mezclan con todos. Pero el PGD también trabaja en otras líneas, como por ejemplo la gestión del riesgo, para reducir estos daños antes de que ocurran los siniestros, el cuidado del medio ambiente, porque pues justamente una vivienda bien ubicada y bien construida también cuida la naturaleza, cuida el suelo, cuida el agua, cuida nuestros recursos. También nos habla mucho el Programa General de Desarrollo de una línea muy importante que es el bienestar y los cuidados, porque una vivienda segura pues facilita esta labor, el cuidado de niños, niñas, de adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que conformaría el Programa General de Desarrollo. Y pues aprovechando que creo que todavía tengo un poquito de tiempo y que tengo el micrófono, pues sí quisiera aprovechar este espacio para invitarles a consultar todas las líneas del Programa General de Desarrollo. Tenemos una página que, si ustedes la googlean, es Plaza Pública, plazapublica.gov. En esa página van a encontrar el proyecto de Plan General de Desarrollo actual, que es el que estamos poniendo a consulta desde el mes de noviembre. Llevamos justamente estos 3 meses con diferentes acercamientos. Van a encontrar una síntesis ejecutiva porque justamente no se alcanzó muchas veces a meter todos estos temas en un documento muy pequeño. El documento general del programa general tiene 340 cuartillas, más anexos. Entonces trabajamos un poco en hacer una versión sintética y pues van a encontrar estos cuadernillos que también vienen cada una de las líneas y cuáles son las estrategias en específico para revisarla. Pues este proyecto no está cerrado, es un proyecto justamente. Estamos en un proceso de consulta pública, por lo que la opinión de todas y de todos es muy importante. Todas las personas pueden apoyar, pueden aportar, pueden participar, porque finalmente desde la cotidianidad es como vamos a lograr construir esta visión. Finalmente, pues quisiera hacerles una invitación por parte de las personas del instituto y de su titular, Patricia Ramírez Curi, para participar y ser parte de la construcción del futuro de la Ciudad de México. Y pues agradezco su atención y pues la verdad estamos encantados de que formen parte de este esfuerzo para construir una ciudad pues más segura, justa, habitable y la que quisiéramos y nos merecemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Muy importante lo que nos comenta Pamela de la importancia del Plan de Desarrollo General que está siendo consultado, que todas y todos podemos aportar a ese Plan General. Por eso estamos aquí. Es muy importante que todos podamos conocerlo y poder aportar. Nuestra siguiente ponente, Ana Isabel González, desde el 2002 colabora en el Centro Operacional de Vivienda
y Poblamiento, AC, COPEVI, donde ha llevado a cabo su desarrollo profesional en el campo del desarrollo territorial integral y sustentable, con procesos de producción social de vivienda y hábitat, mejoramiento barrial y planeación prospectiva. Actualmente tiene el cargo de directora ejecutiva. Del 2022 al 2023 participó en el equipo multidisciplinario para llevar a cabo estudios de investigación, entre las que destaca el proyecto de ordenamiento territorial participativo para la zona de San Miguel Teotongo en Iztapalapa, Ciudad de México. Ha sido coordinadora de proyectos de producción y reconstrucción social de vivienda con financiamiento público y social llevados a cabo con población indígena de Puebla, de Oaxaca, de Michoacán, fomentando la reflexión sobre las culturas constructivas locales para fortalecer la identidad cultural, el cuidado de la madre tierra y los procesos de economía social. Adelante, Ana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, a la Secretaría de Vivienda por organizar estos foros, que me parecen muy adecuados los temas de los 4, ¿no?, de la serie de 4 foros que se van a desarrollar, y este en particular, bueno, un tema de mejoramiento relacionado con resiliencia y lo que se ha comentado. Muchas gracias también a con quienes comparto el espacio. Me parece, primero decir que es una oportunidad muy grande la que nos colocamos a partir de un instrumento, ¿no?, del Plan General de Desarrollo que se está poniendo a consideración, y me parece que es interesante que las organizaciones de vivienda leamos, ¿no? Son 10 páginas, de la 210 a la 219, que tienen que ver con la línea que hace proveedora de vivienda, ciudad proveedora de vivienda sostenible y adecuada. Creo que es interesante e importante que todas y todos nos involucremos en esa tarea, porque seguramente hay algunos temas que no están colocados y sería muy rico que los pudiéramos colocar, y hay algunos precedentes que se han señalado en estas líneas. El plan plantea un diagnóstico primero, ¿no?, del tema de vivienda en la ciudad, después va desarrollando lo que existe y después plantea acciones a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo es 20 años, me parece, ¿sí, verdad? Entonces, pues hay muchas cosas que no pueden esperar a 20 años, las tenemos que empezar a hacer, y seguramente nosotros con la experiencia que tenemos desde las personas que trabajan en el gobierno, también las personas que están en territorio, en los módulos, todo lo que sucede alrededor del tema de la vivienda, las organizaciones, las personas, tenemos mucho que decir, y así en todos los temas. Pero bueno, en este caso en particular, hablar de mejoramiento de vivienda, que es uno de los temas que están en esta mesa, pues yo coloco primero la pregunta de quién mejora su vivienda, y quién la mejora. Pues hay muchos elementos, pero principalmente quien habita en ella, ¿no? Muchas veces quien no ve lucro, digamos, en ella, y además quien tiene la posesión o quien cree que va a tener una posesión durante los siguientes años, ¿no?, que le va a invertir, porque es un patrimonio de la ciudad, ¿no? Muchas de la vivienda, sabemos el porcentaje, ¿no?, del parque habitacional, pues grandemente es la vivienda unifamiliar, la vivienda que está en las colonias, y en ese sentido es muy interesante observar también en el diagnóstico que se plantea en el documento, señalar la perspectiva sociodemográfica, que nos dice que en 15 o 20 años vamos a tener gente muy mayor, ¿no?, habitando la ciudad, y cada vez menos jóvenes, ¿no? También eso está en perspectiva. Entonces imaginémonos qué pasa en esos años, que nosotros vamos a estar ya en esas circunstancias, y que nuestras viviendas estarán o no preparadas para ello, ¿no? Las viviendas que estamos solicitando, las que vivimos, las que tienen nuestros habitantes. Entonces yo para eficientar el tiempo desarrollé unos puntos, pero me parece muy adecuado que empieza el texto que se dedica a la vivienda reconociendo que es un derecho humano la vivienda adecuada. Me
me parece fundamental, porque es a partir de ese reconocimiento es de que decimos en los movimientos sociales de diferentes latitudes que el derecho humano a la vivienda es la puerta de entrada a otros derechos. Entonces justo cabe señalar que si hablamos entonces de otras líneas del plan, pues va de acuerdo con la ciudad de cuidados y de bienestar, con la ciudad productora de salud, que en la vivienda debe de existir la salud, ¿no? Desde nuestra habitación, desde nuestro cuarto donde habitamos, debemos de sentirnos en esas posibilidades de salud, con lo que tiene que ver con los materiales, las condiciones para cuidar, ¿no? Ya vivimos en la pandemia, todo lo que nos recordamos, ¿no? Ya fueron 6 años, ¿no? De lo que vivimos, y si nuestras casas estaban o no preparadas para esos temas, ¿no? Entonces también hay ahí las políticas que respondieron o no. También feminista y de igualdad sustentable, con hábitats de equilibrio ecológico, segura, resiliente y territorios de paz. Todo eso desde la casa hasta y pensar en nuestro barrio también como nuestra casa, y finalmente nuestra ciudad como nuestra casa también, y nuestro país, y vamos hacia allá, ¿no? Pero entonces, si la definimos desde ese lado, pues el reconocimiento del derecho es primordial, porque en ese sentido entonces se va creando la política. Otro tema que es muy importante es reconocer a nuestro programa de mejoramiento de vivienda como un baluarte de la ciudad, ¿no? No todas las ciudades, y bueno, más bien es una de las ciudades con financiamiento para que la gente acuda y mejore su casa. Entonces eso no debemos de perderlo en todo el aspecto, incluso cuando en los datos me parece que deberíamos de tener unos datos más claros de cuántas acciones y cuánto presupuesto se destina al mejoramiento de vivienda por año, porque así también deberíamos de tener un indicador. Pero bueno, el tema es, eso lo tenemos que reivindicar, y estamos próximos a cumplir los 30 años de los programas, ¿no? Baluartes de la ciudad en términos de vivienda. Entonces que esta sea una oportunidad para ver qué se deben de modificar para estar a la altura, digamos, del diagnóstico actual, ¿no? que nos van señalando. Entonces, otro de los temas es, se van señalando estrategias territoriales para, hablando del tema, no específicas por territorio, pero sí territoriales, donde me parece que sería muy interesante identificar los tipos de poblamientos, ¿no? En términos del mejoramiento de la vivienda, porque podríamos identificar por lo menos las colonias populares, las unidades habitacionales, los pueblos y los barrios, y la zona de suelo de conservación también, y especificidades por lo pronto para cada uno de estos poblamientos. No es lo mismo mejorar en uno que en otro, y seguramente en las reglas de operación o los programas deberían de ser específicos en esos rumbos, porque cada uno de ellos es especial, ¿no? Para poder trabajar. El otro tema es la planeación participativa, que la señala en múltiples momentos de las estrategias, y coloca a la vivienda junto con el barrio, ¿no? Que la población haga la planeación participativa, y me parece muy adecuado señalarlo, porque justo cuando se planean tenemos los atlas, por ejemplo, de riesgo, y siempre señalan que es importante trabajar a manera comunitaria. No podemos solamente ver la manera de la ciudad o de la alcaldía, sino cómo llevarlos a la comunidad. Y en ese sentido, entonces, no podemos estar planeando cada cosa, el plan del atlas de riesgo comunitario, más lo otro, más la vivienda, más el barrio, sino cómo podemos trabajar de forma conjunta todo lo que se tenga que planear en el territorio. Eso sé que va en otro aspecto, digamos, después en el Programa General de Ordenamiento Territorial, que nos llevará a las alcaldías bueno, a la ciudad primero y a las alcaldías. Pero el tema es cómo dejar en la estrategia la planeación participativa, no solamente de esos grandes aspectos, sino también en aspectos de la vivienda, ¿no? El otro tema es, bueno, ahí recordar un poco, el año pasado creo que veía en algunas, por lo menos en mi colonia, había una asamblea
o una llamada a trabajar sobre el mejoramiento de vivienda, ¿no? Sobre la difusión. La gente acude, porque siempre acude a ese tema en particular, pero las preguntas que hacían tenían que ver mucho con las dificultades para acceder al programa, y muchas tienen que ver con la seguridad jurídica de la tenencia. Nuestras viviendas que están ya subdivididas, ¿no? Ese es un tema que me parece muy importante, cómo planeamos al interior de las viviendas. Ese es un reto muy grande, porque tiene que ver con qué va a pasar en el futuro, cómo se adecúan. El otro tema es esto que hacían en el diagnóstico de identificar que estamos pasando a una ciudad de alquiler. Lo reflejamos en nuestros barrios, en nuestros territorios. A veces no se ve, pero en cualquier chat de colonia vemos que toda la gente está preguntando dónde renta, ¿no? Dónde renta y dónde renta lo más barato, ¿no? Y eso es se puede identificar muy claramente, y tenemos que hacer algo con ese tema, no solamente en los edificios y en las viviendas que están construidas justo para la renta, sino también al interior de nuestras colonias y barrios populares, unidades habitacionales incluso, donde eso existe y no podemos obviarlo o no podemos negarlo. Entonces es una parte del diagnóstico que me parece importante, y cómo adecuarlo justo con las vocaciones, ¿no? De cada uno de los territorios. Sabemos que alrededor de hospitales, alrededor de escuelas, universidades, de centros económicos sucede ese tema. Entonces necesitamos hacer algo muy importante que tiene que ver con los alquileres y mejorar las habitaciones, porque hay veces en que los alquileres no son óptimos, digamos, o no es una vivienda adecuada para quien alquila y para quien viene a la ciudad. El otro tema es cómo reconocemos los cambios culturales o las transformaciones socioculturales o socioambientales, donde muchas veces, hace 20 años, por ejemplo, no pensábamos que la gente pudiéramos dejar de fumar en espacios cerrados, ¿no? Es un cambio sociocultural que encontramos, y ahora nadie fuma en un lugar cerrado, por ejemplo. Pero entonces en las viviendas también tenemos algunos elementos que fuimos llegando en nuestras prácticas culturales, digamos, por ejemplo, el asfalto, ¿no? Todo está lleno de asfalto en al interior de nuestras viviendas, y cómo podemos entonces, para llegar a una conciencia de ese tipo, y podemos entonces mejorarlas para regresar, para ir al revés, digamos, muchas veces del desarrollo, ¿no? Podemos pensar en temas de cuidados, de cómo manejar el agua al interior de las viviendas, cómo manejar la agricultura urbana. Puede haber un mejoramiento de la vivienda a través de la agricultura urbana, a través de las ecotecnias que de por sí las hay. ¿Qué programas deberían de ser diferentes? Entonces, creo que ya lo dejaría por ahí, compañera, y creo que sí sería una invitación a que sigamos pensando en todos los temas que tienen que ver con vivienda. Creo que aquí tenemos mucha experiencia desde muchas lógicas, y entonces, ¿cómo le hacemos para, al finalizar estos foros, poder facilitar que este documento sea enriquecido también? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues bueno, tenemos dos actividades. Yo digo que la primera sea que nos paremos tantito, porque a mí ya me dolió el trasero de estar aquí sentada, y como aquí todos somos territoriales, pues hay que, como nos dice la jefa, pongan en la cadera para allá, para acá. Así nos tienen las reuniones, así, un poquito de ejercicio, porque sí se nos duerme un poco aquí en la cinta del juego. A ver, propuesta. ¿Vamos a una ronda de preguntas o nos vamos a la actividad? ¿Cómo es la actividad? Ahí les va. Cada fila, de allá hasta acá, es un equipo. Ya vieron en la pared que hay 10 equipos porque hay 10 filas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conformar los 10 equipos. Luego vamos a leer un fragmento del PDG y comentarlo en equipo. Los cuadernillos
que son estos, se los van a entregar ahí donde está el numerito. Vamos a construir propuestas. La dinámica es completar la frase y si, un ejemplo, y si actualizamos el atlas de riesgo, o sea, todo es del PDG. De ahí vamos a sacar el y si, aquí el ejemplo es si actualizamos el atlas de riesgo. ¿Cómo ven? ¿Nos vamos directamente ya a los equipos o formamos? A ver, aquí me están diciendo que nos falta 20 para acá. Porque ella lo hizo, lo va a explicar mejor que yo, desde luego. Es tuyo el micrófono y por favor para que les siga. Bueno, ya se explicó, la idea es que aprovechemos porque tenemos mucho de diagnóstico, tenemos mucho de enlistar los problemas, pero donde más nos falta es construir propuestas. Y ya que estamos reunidos, es una gran oportunidad para construir. Normalmente cuando nos reunimos decimos todo lo que falta, pero ahora vamos a usar el truco de que cada uno de nosotros sobre este problema digamos, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, para que al final podamos tener una plenaria propositiva. Entonces creo que está muy claro, la hilera es, cada fila es un equipo, van a estar ustedes acompañados por compañeros que están familiarizados con la dinámica por cualquier duda y pregunta, y yo creo que pasamos a construir. Vamos a tener poquito tiempo para no abusar también del tiempo que ya estuvieron. Entonces van a tener más o menos, vamos a tener 25 minutos para y sí, y lo más importante, pasar a la plenaria. ¿Sí? Vamos a estar pasando a sus equipos. Entonces de equipo 1 lo invitamos hacia allá, a su número, equipo 2 a su número 2, equipo 3, los equipos 7, ¿dónde está la fila 7? Ustedes serían la 2, la fila 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No. Bueno, vamos a acomodarnos donde nos toca. Ya se me fue la compañera. Allá, acá mira tu micrófono para que nos escuchemos. Tú. Ajá. Para que les vaya. Si nos vamos acomodando en la fila que nos tocó, no, tú quédatelo para que tú les vayas diciendo. Pero eso es otro punto, si mal no recuerdo. ¿Ustedes, compañeros, qué opinan? ¿Qué proponen? Sí, ya llegaron la vida. Ajá, si quieren pasarse acá. Así como por su composición social y económica, la Ciudad de México se encuentra expuesta a un contexto de múltiples amenazas. Es especialmente vulnerable a peligros de origen natural, principalmente de tipo meteorológico y geológico, entre ellos lluvias intensas, inundaciones heladas, granizas, cada vez tenemos agua directamente con la ciudad que hay en la Yo siento esto de los derechos de pero así como por instalaciones de gas doméstico, bueno, yo lo que o tomas cancelas es que es una organización de cómo, qué tipo de ciudad queremos en varios sentidos.
por ejemplo, en cuanto a sostenibilidad de la ciudad, en cuanto a vivienda, en cuanto a servicios, al sector económico del desarrollo, estos riesgos de fugas, derrames y explosiones de sustancias químicas. Es como un eje primordial, porque la vivienda no solo la ven como un lugar de 4 paredes y un techo donde la gente vive, sino además es un lugar que nos da seguridad, donde se cría la familia, y además esa vivienda presenta daños, es como el centro de otros también. Cada equipo va a compartirnos las propuestas. Fíjense que nos vamos a auxiliar en esta ocasión de la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Nosotros también usamos y la usamos para mejorar. Entonces, cuando ustedes van planteando sus propuestas, los vamos a ir grabando y terminando la reunión se genera automáticamente el texto, ¿sale? Entonces ya no necesitamos sufrir tanto con la transcripción y cuando podamos hay que usarla ya para nuestros propósitos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar. Equipo 1. ¿Ya está? ¿Ya está el equipo 1? ¿Ya? Bueno, buenas tardes, noches. El equipo 3 estuvo conforme. 3, 1, 4, 3. Es el 1, pero es que queríamos anotar quiénes son los. Bueno, acá atrás anotamos quienes participamos en el equipo. Y lo primero que nos dijimos, leyendo el título y cómo está estructurado el programa, es hacer un señalamiento en el sentido de, y si le cambiamos el título, entonces decíamos que el tema de la vivienda regularmente es un tema que se trata en lo individual, que justo lo que se trataba era de reconocer las colectividades. Entonces proponemos que el título pueda ser resiliencia, mejoramiento y gestión de riesgos en zonas habitacionales y no en vivienda. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es plantear que tenemos que tener un reencuentro y regeneración con la relación con la naturaleza. Y eso significa que puede ser a través de los espacios abiertos, de los espacios verdes, es decir, y sugerimos un indicador, que existan más metros cuadrados de área verde por habitante. El tercer elemento es que convocáramos más a una preocupación por lo común y lo comunitario que sobre lo individual de la vivienda, que eso es fundamental para poder actuar social y colectivamente. Y hay una propuesta respecto a repoblar el centro histórico, pero decíamos, pues no es solo el centro histórico, también implica que toda la ciudad podría estarse pensando desde una lógica, desde su propio repoblamiento. Son las 4 propuestas hechas por el equipo 1. Gracias. Gracias, equipo 2. Y se va preparando el 3, por favor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gabriela Gálvez y nosotros, la mayoría de nosotros, de los del equipo, habitamos una unidad habitacional. Entonces nuestros puntos aquí fueron adecuados a eso. Ahorita lo que escuchábamos muy interesante de los compañeros del equipo 1, pues sí, también tiene razón, ¿no? Pero bueno, vamos, acá sube para que vean bien todos. Ándale. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Y si nos capacitamos para vivir en un condominio, ¿sí? Porque no sabemos
lo único que hacemos es que nos dicen, aquí están tus llaves y esa es tu casa. ¿Y qué hacemos? De la puerta para adentro, bien bonito. Se están derrumbando las escaleras. No sé, yo vivo abajo, ¿no? Yo ni las uso. Hay que impermeabilizar el techo. ¿Y qué dice la de abajo? Pues es tu problema, tú vives arriba, ¿no? Entonces tenemos que conocer, ahorita lo que hablaban de las áreas comunes, tenemos que conocer que todo eso es responsabilidad de todos. También se comentaba dentro del equipo que el gobierno nos tiene que ayudar siempre. Y no es así. No alcanza para todo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ser responsables de nuestra propia propiedad. Y nuestra propiedad empieza desde el acceso principal de la entrada de nuestra unidad habitacional, edificio, condominio, unidad habitacional, lo que haya, hasta el fondo, a la derecha y a la izquierda. Es responsabilidad de todos. Si todos nosotros viviéramos en este entorno, todos nosotros somos responsables de cuidar. Entonces, y si llevamos pláticas condominales a las unidades habitacionales, y si mejoramos el sector de seguridad también, nosotros mismos hemos hecho que la delincuencia crezca dentro de nuestras unidades. Si concientizamos a la población sobre el bien común, lo que acababa de explicar, antes de entregar las unidades, capacitar a los condóminos del régimen condominal, sus riesgos y sus beneficios, también tiene beneficios, no tan solo riesgos. Formar comités internos de protección civil, seguridad pública y medio ambiente. Todo ello, hay algunas unidades que ya son, les digo yo, de color gris. Ya ni siquiera tienen un cachito verde, ¿no? Ni siquiera una planta, y menos podemos poner una maceta ni nada, porque protección civil nos dice, va para atrás, ¿no? Entonces, vamos a recuperar los espacios seguros para construir viviendas dignas y sustentables. Ver que hay algunos espacios donde algunas personas ya ni existen y están ahí abandonados, los terrenos, ¿no? Entonces ahí podemos edificar vivienda para beneficio de la ciudadanía. En nuestro segundo diagnóstico se amplíe y refuerce el presupuesto para la mejora de vivienda. Es más fácil que nos den una manita de gato a que nos tiren y nos construyan nuevamente, ¿no? ¿Sí? Y si nos educamos en las reglas de operación de derechos y obligaciones, vamos a tener un buen México. Gracias. El equipo 3, por favor. Equipo 3. Bueno, nosotros también estuvimos ahí mediando, van propuestas de ambos lados, y empezamos con el, y si proponemos vivienda ecológica y asequible en zonas de alto riesgo, creo que la gente tiene miedo a cambiar las formas de construcción, tiene miedo a los materiales nuevos, tiene miedo a los materiales ligeros porque piensa que su casa se va a caer. No es lo mismo construir una vivienda en una zona de cerro que en una chinampa. Y ya se están haciendo habitacionales las chinampas. Entonces creo que podríamos empezar por eso. Y si proponemos vivienda colectiva, nos hemos enfocado en lo personal y nos hemos alejado de la colectividad. Y si se genera un área de investigación institucional que permita alimentar el atlas de riesgo de la Ciudad de México, los trabajadores del programa de mejoramiento estamos en campo, conocemos las características, las problemáticas de cada alcaldía, porque las hemos pisado diariamente, conocemos todas las colonias y es información que no se está aprovechando y creo que se debería de aprovechar. Y si se reforzara o modificara el reglamento de construcción para unidades habitacionales en aras de proteger la seguridad condominal, hay reglamentos, hay fundamentos, la gente no los conoce y falta amarrar más cosas para que la convivencia condominal también nos asegure la seguridad y evite que pase lo que acaba de pasar en Coyoacán.
o lo que pasa en diferentes unidades, que porque una persona dice es mi propiedad, pone en riesgo a 10, 15, 20 familias. Y si se gestiona el ciclo del agua pluvial y residual, creo que también necesitamos eso meterlo en el atlas. Y también ver la capacidad, porque también nosotros con nuestra sobrepoblación hemos saturado los servicios que estaban diseñados para la mitad de los que hoy somos en la ciudad. Gracias. Si son tan amables de compartirnos sus carteles y sus propuestas, aquí los vamos a ir reuniendo a partir de la grabación. Equipo 4, de favor. ¿O con Linda? Con Linda, de favor. Equipo 4. Buenas tardes, pues el equipo 4 empezó planteándose la pregunta a partir de el enunciado que leímos, y nosotros proponemos, y si prevenir es la clave, y justamente nosotros proponemos en nuestra primera propuesta que para los riesgos naturales exista una cultura de la prevención. Hay riesgos que como seres humanos podemos evitar y que sí es pues más probable que no pase, ¿no? Por ejemplo, cerrar las llaves de los tanques de gas, desconectar la luz, pero para los riesgos naturales pues son cosas que no podemos prevenir como seres humanos y son cosas que son más arriba de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros nos preparamos con una cultura de prevención sobre estos riesgos, pues los daños pueden ser menores. También proponemos que para esto de prevenir los riesgos humanos, que exista un fortalecimiento y cumplimiento de la normatividad. Entendemos perfectamente que ya existen normas que pueden prevenir los accidentes que pues como humanos cometemos y que pues todos los humanos tenemos errores, pero enriquecer y fortalecer la normatividad también nos llevaría a que pues estos riesgos sean menores y puedan causar impactos pues no tan altos para la humanidad. Y para la sostenibilidad de la vivienda, pues que la elaboración del plan estratégico de mantenimiento sea periódico. Es decir, ya sabemos que existe mantenimiento en las unidades habitacionales, ya sabemos que existe mantenimiento en las viviendas, pero también reforzarlo y que sea de una manera periódica y que sea forzosamente que exista, no sé, cada 6 meses, cada 3 meses, también puede prevenir muchísimos riesgos, como por ejemplo las explosiones que están ocurriendo desafortunadamente pues casi todos los días. Y pues en este caso también que estas acciones sean en conjunto, es decir, aplicar la gobernanza, que sea en conjunto con el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía. Y pues ya, gracias. Equipo 5. ¿Hay? No. Sí. 6, 5, ¿no? 7 son los que abandonaron, pero sí. Bueno, buenas tardes a todos. Agradeciendo a los ponentes que nos dejan ustedes. Muy importante siempre los puntos de vista de quienes tienen los problemas. Ya dijeron la mayoría, nosotros pusimos previamente, por ahí el arquitecto decía de que, la arquitecta, tenemos asfalto por todos lados. ¿Y por qué tenemos asfalto? Si ni siquiera nosotros cumplimos el reglamento de construcciones cuando nos marcan mantener un área libre permeable. Nuestros se están secando prácticamente. Nuestro está, yo me acuerdo, yo construyendo más de 40 años, me encontraba 1,20, ahora me voy hasta 2 metros y no hay agua. Es un problema muy serio. Número 2, decía también el arquitecto, problemas de vivienda que ya están muy viejas. Sí, es cierto, pero nosotros no nos hacemos responsables
tiramos sin consultar a los expertos todos los muros en planta baja cuando son muros de carga, y eso va a ocasionar y generar una carga extra y va a colapsar. Entonces siempre debemos de respetar. Nos pusieron las compañeras también muy bien: regularización de inspecciones periódicas a las viviendas para seguridad de la ciudadanía. Es muy difícil. ¿Cuántos habitantes y cuántas viviendas tenemos, no? Por eso les digo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Reducir la contaminación, que la vivienda engloba todo. Hablamos de seguridad, hablamos de economía, hablamos de educación, hablamos de salud, pero sí la contaminación visual, auditiva, de todo tipo es muy importante. Por eso yo sí aquí le recalqué, respetar las normas, que una compañera lo decía anteriormente, y el reglamento de construcciones para la Ciudad de México. Y ella bien decía, no lo conocemos. ¿Por qué? Porque yo no soy arquitecto, no tengo necesidad de conocer el reglamento. Pero como decía la otra compañera, a mí me dieron una llave, y si esta construcción consta de 4 crujías con estas características, por algo me las hicieron así. Y si voy a hacer algo, pues lo voy a consultar. Y esto para mí es bien importante, y yo creo que debemos de empezar por nosotros. La compañera decía que todos habitan en una unidad habitacional. ¿Por qué no empezamos por ahí? Hacer conciencia con nuestros compañeros, vecinos, de cuál es el tema para que evitemos, la compañera igual que pasó, dijo, de las explosiones y infinidad de accidentes, ¿no? Pero yo creo que debemos de empezar por nosotros mismos. Igual decían, no todo nos lo va a dar el gobierno, ¿no? Si no empezamos por nosotros, por mucho que el gobierno dé, vamos a continuar con los mismos problemas. Así es de que yo sí les invito a todos que hagamos acto de conciencia, y dicen por ahí, el buen juez empieza por su propia casa. Gracias. El equipo 8, ¿verdad? ¿Cierto? Somos el último. Perdón, no mayores. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7, somos 3 integrantes. En está de aquel lado. Pues ya cuando eres el último equipo ya las ideas ya se están repitiendo, pero nosotros buscamos el tema de riesgo, siempre está la palabra también prevenir. Nosotros sí creemos que hay una mala información en todo tipo de alcaldías en cuestión de que podemos prevenir ese tipo de situaciones. Si hubiera un poco más de asambleas, normalmente nosotros cuando solicitamos a Protección Civil alguna situación, una fuga de gas, pues es porque lo estamos solicitando. Pero si en ese caso ellos pudieran hacer asambleas en los inmuebles ya más antiguos, hacer prevenciones, jornadas de visitas a esos inmuebles y a los habitantes de ahí, que normalmente nosotros que andamos en territorio sabemos que son de tercera edad, que no tienen conocimiento, están acostumbrados a otro tipo de instalaciones de gas, pues obviamente ellos no tienen ese tipo de facciones, pero si irían, no sé, en jornadas para ir a visitar los hogares y ver, ¿sabes qué? Este tipo de instalaciones ya son muy viejas, te recomendamos actualizarlas, fue también un gran punto para eso. También nosotros la comunicación de las dependencias creemos que muchas veces no son buenas. Hay veces que nosotros hemos topado con situaciones tanto con la alcaldía, con otras diferencias que llegan al punto de a mí me corresponde hasta aquí, a ustedes tienen que hacer realizar un tipo de acciones. Y pues en breve eso es lo que nosotros pensamos que puede haber mejoría si hubiera más información. Gracias. Gracias, por favor, el 8. Se va preparando el 9. El 8 trae apertura de aplauso. Bravo, compañeros del equipo. Buenas tardes. Bueno, nosotros hicimos nuestra plenaria de equipo 8. Obviamente, pues hay muchas cosas que comentar de manera general. Y pues de lo que pudimos rescatar con los compañeros es lo siguiente. Equipo número 8. Y sí, y una de las compañeras decía,
y si en lugar de ser tantos ejes fueran menos, en este caso simplificarlo a 6 fue la propuesta. La otra es, ya adentrándose en el tema, y si se hiciera una planeación sobre quién le dará mantenimiento a las viviendas, o sea, crear políticas públicas para este mantenimiento, y obviamente esas políticas públicas que fueran de manera permanente. Y si se diera asesoría y supervisión a las viviendas igual de manera permanente para su mantenimiento, que ya fuese algo creado por ley para que no nos sucediera lo que desafortunadamente está pasando. Y también, y si se creara conciencia de los riesgos que implica vivir en una ciudad y que todos tengamos conocimiento del territorio y del suelo que habitamos, porque muchas veces queremos construir de la misma forma en suelo duro y en suelo blando sin tener conocimiento de reglamento y obviamente de esos territorios. Y obviamente que tengamos esos procesos educativos ya de manera general y el conocimiento de esos reglamentos. Y bueno, ya no alcanzamos la cartulina y hicimos un pequeño anexo también sobre la Carta de Derechos y Obligaciones del Uso del Suelo y de la Vivienda. Nos decían por ahí que ya existe esa carta, pero hay desconocimiento, entonces lo que solicitamos es que exista más difusión y más conocimiento en relación a esa carta en toda la población de manera generalizada. Muchas gracias. Bueno, faltó un punto y estábamos proponiendo, y si existiera un reglamento de remodelaciones, así como existe un reglamento de construcción para construcción de la Ciudad de México, ¿qué pasaría si existiera un reglamento de remodelación, ¿no? Donde nos explicara, bueno, y si usted mueve este muro, si usted le aumenta un piso, ¿qué hacer? Y si usted hiciera esto, ¿no? Nos faltó ese punto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurora Cruz y estamos tocando el tema de unidades habitacionales, lo que es vivir en un departamento. Entonces creo que debemos de empezar por respetar nuestro propio reglamento que no llevamos a cabo. Creo que nos falta empatía entre la ciudadanía para poder decir que el gobierno no lo va a hacer todo. Nosotros también tenemos, es nuestra vivienda. Nosotros también tenemos que complementar el tema de mejoramiento. No sé, la jardinería, por ejemplo, ¿quién paga el dar el mantenimiento de nuestros jardines? Impermeabilizar, que es muy importante. Siempre los vecinos del último piso nos piden una cooperación para poder impermeabilizar el último departamento, y yo creo que esto es nos compete a todos. Debemos de ser un poco más empáticos y llevar a cabo nuestro reglamento interno, respetarlo para que así podamos tener una vivienda digna, porque como decimos, el gobierno no lo hace todo. Aquí tenemos unos puntos que vamos a tocar y le paso la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros tocamos dos puntos. Uno fue sobre las unidades habitacionales y el otro punto que tocamos, que se nos hizo importante, pues es la falta de la certeza jurídica que tienen las viviendas en las zonas vulnerables, ¿no? Nosotros pusimos como ejemplo, y si tuviéramos, bueno, que se instalaran más módulos de información y que fueran receptivos de la Secretaría de Vivienda hacia las zonas más vulnerables para compartir la información sobre los programas de mejoramiento de vivienda. Creo que en todas esas zonas, como lo comentamos, bueno, como lo comentaron los expositores, la falta de la certeza jurídica provoca que los propios inquilinos o los habitantes de esas viviendas pues no quieran invertir y gastar dinero en una vivienda que no tienen, que no saben que en un futuro va a ser de ellas o no. Entonces para nosotros se nos hizo importante que primero existiera esa certeza jurídica en las viviendas que están en proceso tanto de regularización
y pues que se ampliara la regularización territorial en las zonas más vulnerables. Y pues es eso, que hubiera más accesibilidad en la información sobre los programas de mejoramiento de vivienda y ampliar el presupuesto. Gracias. Buenas tardes. Justo en este tenor de las unidades habitacionales, sí creemos también que es importante hacer un programa de concientización, generar empatía y equipo de trabajo entre la ciudadanía, así como generarles espacios para su asamblea vecinal. Posterior a esto, creemos que la línea sería una capacitación de protección civil, como primeros auxilios, cómo detectar si tengo el gas, qué hacer, si tengo que abrir la ventana, no tengo que abrir la ventana, etc. Así como protocolos de seguridad, señalamientos, balizamiento y puntos de encuentro. Y que existiese una brigada en área de técnicos, y no sé si sea bomberos o protección civil, que puedan hacer este tipo de dictámenes, cómo se encuentra la tubería de gas de cierto edificio, ¿no? Y que nos evitemos un percance como el de Coyoacán. También el programa de mejoramiento de vivienda, comentaban unas compañeras que viven en copropiedad, pues que fuera posible para este tipo de propietarios poder acceder al mejoramiento de vivienda sin que haya un consenso con el otro. Identificamos las problemáticas de riesgo en la comunidad para exigir su atención y solución, que a lo mejor entre vecinos se organizaran, ya después de haber hecho un programa y una tarea de concientización, que se organizaran entre los vecinos o entre la comunidad en cierto sector o cierta colonia y pudiesen ellos mismos detectar este tipo de problemáticas y que facilitar el trabajo al gobierno para decir qué está pasando aquí. También creemos que es importante un programa que regule y vigile a las gaseras o empresas afín. Esto con la propuesta de que pues la venta, compra y venta y la distribución sea segura. Eso es todo. Vamos a pedir ahora sí un fuerte aplauso a todos los equipos, porque fue tiempo récord. Aquí es un grupo muy plural, es un tiempo récord, pero tenemos mucha experiencia aquí en este grupo. Tenemos también profesionales que han venido acompañando los procesos, y entonces estas combinaciones permiten mejorar las propuestas. Esto lo hicimos en tiempo récord de manera colaborativa. Vamos a compartir las propuestas que aquí se hicieron, pero lo más importante es que sigue abierto el proceso de consulta, que ustedes pueden entrar a la página del instituto. Cualquiera de nosotros puede argumentar colectivamente, en grupo, por vecinos, por hilera, por cuates, por compañeros de fútbol, por la modalidad que quieran, pero podemos hacer propuestas. Nosotros vivimos la ciudad, somos conocedores de la ciudad, y por eso es muy importante que pasemos con esta experiencia a proponer. Este es por primera vez un ejercicio de planeación más participativo. Está complicado, está muy complicado, pero hagamos el esfuerzo por empujar. Yo hasta ahí lo dejaría. Están todos invitados, sus propuestas las vamos a comunicar al instituto, y si algo se quedaron pensando y vale la pena proponer, no lo duden, entren en la página y ahí hay un caminito para ir haciendo propuestas. Pues muchas gracias por el trabajo del día de hoy. No sé si quieran comentar algo más. Pues vamos a cerrar el foro. Hemos agotado las actividades previstas para este foro. Hemos llegado a conclusiones muy importantes que serán tomadas en cuenta para enriquecer el capítulo relativo a la vivienda y la construcción del hábitat en nuestra ciudad dentro del Plan General de Desarrollo. Como hemos escuchado, en la ciudad estamos expuestos a múltiples fenómenos de lluvias, sismos y sequías, hasta otros riesgos derivados de la situación de la infraestructura de servicios y de circunstancias de carácter social.
Estar prevenidos frente a estos y otros riesgos es tarea de todas y de todos. De eso hemos reflexionado conjuntamente en este espacio. Quiero mencionar que desde la Secretaría de Vivienda y en colaboración con otras dependencias, actualmente ya realizamos muchas acciones en este sentido, como la entrega de las mochilas de vida que hemos dado desde la Subsecretaría de Atención a Unidades Habitacionales, la colocación de alertas sísmicas y detectores de gas, que hace unos días la jefa de gobierno dio a conocer que las unidades habitacionales en este año vamos a dar más de 10,000 detectores de gas, y el secretario informó que en las ecotecnias de las viviendas nuevas y del mejoramiento de vivienda también irán los detectores de gas, así como la impartición de pláticas en materia de protección civil en las unidades habitacionales, entre otras que estamos haciendo desde esta Secretaría. Este foro nos ha brindado la oportunidad para imaginar más acciones con fines pues importantes y tareas en este sentido. Por todo esto, a nombre de la Secretaría de Vivienda, quiero agradecer a nuestros ponentes por compartir sus conocimientos y propuestas con nosotros. Igualmente agradezco a todas las personas que acudieron a este foro por su atención y sobre todo por su participación. Muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Vivienda. ¿Listo? Gracias. Estamos corriendo un riesgo con el templete.